Dirección General de la Policía. Comisaría de Vallecas. Parte de intervención. 27 de noviembre de 1992. A las 2:40 horas, por el canal 7 de H50, llama el Z2 y manifiesta que una vez se ha entrevistado con la familia y observado el interior de la casa, se le ha puesto el vello de punta. Estando sentados en compañía de toda la familia, pudieron oír y observar cómo una puerta de un armario perfectamente cerrada se abrió de forma totalmente súbita y antinatural. Momentos después, pudieron percatarse cómo en la mesita que sostenía el teléfono aparecía una mancha de color marrón que el Z2 identifica como babas. En el recorrido que hicieron por diversas habitaciones de la casa, observaron un crucifijo de madera al que el fenómeno le había dado la vuelta arrancándole el Cristo adherido al mismo. Confirmamos que hay una serie de fenómenos totalmente inexplicables. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Pues efectivamente, esto es Milenio 3. Les habla Iker Jiménez, a la cabeza de un equipo de periodistas que va a hacerles llegar documentos verdaderamente exclusivos que no podrán escuchar, se lo aseguro, en ninguna otra emisora. Impresionante, ¿verdad? El informe que la Policía Nacional redacta un 19 de noviembre del año 92, y la verdad es que, bueno, ustedes mismos han podido escuchar. 4 inspectores de la policía dentro de una humilde vivienda, el barrio madrileño de Palomeras, y empiezan a ocurrir cosas que se salen fuera de lo normal. Hace mucho tiempo que este caso está en los cenáculos de los investigadores, pero muy pocas veces hemos escuchado a los protagonistas, personas que vivieron en sus carnes un drama auténtico. Permítanme que intente explicarles un poco la escena. 4 inspectores jefes, policías en ristre, viendo cómo los armarios perfectamente cerrados se abrían y se cerraban, incluso alguna serie de lamentos que no pudieron identificar en un primer momento. ¿Por qué se había llegado a esta escena? ¿Por qué se había llegado a este momento? Máximo Gutiérrez y Concepción Lázaro, humildes padres de familia, como cualquier familia, como la de cualquiera de nuestros oyentes, empiezan a percibir cosas extrañas en su domicilio, y lo hacen justo después, y quizás sea un dato, de que su propia hija, Estefanía Gutiérrez Lázaro, 18 años, muera tras realizar una sesión de Ouija. Seguro que muchos oyentes ahora mismo, al oír el término Ouija, que viene del francés oui, del alemán ya, sí, sí, significaría ese tablero, mal llamado juego, con el que han empezado muchas de estas historias. Estefanía murió de una forma dramática. Los partes del forense dejan entrever que pasaron cosas muy raras. Murió dando gritos, dando alaridos en su propia cama, rodeada de muñecas. Esa misma noche, después de perecer, empezaron a sucederse hechos misteriosos, hechos que con el paso de los días iban increciendo, hasta que Máximo Gutiérrez, aterrorizado, tuvo que llamar a la Policía Nacional. Es entonces cuando se hace realidad este expediente. He tenido la oportunidad de estar varias veces en esa casa. Es una familia estupenda, gente de una pieza, y como tantas personas marcadas, por fortuna o por desgracia, por el misterio, les aseguro que no ganan absolutamente nada contando la historia, menos aún hoy en día, que parece que estos temas están tan al filo de la navaja, tan desprestigiados, y sin embargo les puedo decir que en su casa ocurrieron cosas muy raras. No solo ellos, los vecinos, que incluso no tenían que ver con la propia vivienda, habían observado escenas tan terroríficas como una sombra en el pasillo, como una voz que decía mamá saliendo del propio baño, del baño, digamos, anexo a la habitación donde murió Estefanía Gutiérrez Lázaro, una serie de cosas, un rosario de fenómenos que los expertos llamarían poltergeist. Esto que nos recuerda a la famosa película, ¿verdad? Poltergeist. Vendría del alemán, duende burlón, duende ruidoso. Pero qué tremendo es y qué poca gracia hace cuando le ocurre a uno mismo en su propio domicilio. Es el caso de una madre, a la que de verdad agradezco de corazón que se ponga ante los micrófonos de la cadena SER de Milenio 3, porque hace muchos años que no había roto su silencio. Concepción Lázaro, buenas noches. Hola, buenas noches.
¿Cómo estás? Pues mira, bien, ya pasó, bueno, no sabemos si ha pasado. La cuestión es que el profesor del Oso y el profesor Argumosa nos ha ayudado también muchísimo en estos casos, y bueno, pues nos hemos hecho caso a ello. Y por fortuna ha ido pasando un poco. Sí, exactamente. Aquellas horas tan dramáticas. Yo antes, cuando nuestra redactora Carmen Porter hablaba contigo, Concepción, una de las cosas a la gente que no recuerda esta historia o que no le haya escuchado, lo que más le puede impresionar es este informe que hemos leído, ¿verdad? Este informe real. Sí. La policía, recuérdenos, Concepción, a toda la audiencia de Milenio 3, ¿qué pasó aquella noche? ¿Llamaron ustedes a la policía y qué ocurrió? Bueno, ya llamó mi marido a la policía, como lo has resumido tú, y resulta que, bueno, pues vinieron y estuvieron en la habitación mía, en la de matrimonio, sentados encima de la cama, y nosotros aquí en el salón, a oscuras, para ver si se veía algo, cuando sintieron como una piedra aquí en la terraza. Bueno, pues se levantaron corriendo y vieron que, bueno, pues que no había nada, que no había nadie, ni nada de nada, y que, bueno, pues era extraño. Pero en ese momento resulta que, bueno, pues la puerta del mueble bar se abrió sola, sin saber motivo ni razón. Y claro, pues en ese momento pues estaban con miedo de todo lo que estaba pasando y un policía sacó la pistola. ¿Llegó a sacar la pistola? Sí, ¿Apuntando a qué, Concepción? Apuntando a la puerta. Y bueno, pues luego descubrieron que no había nada en la puerta, que era increíble. Bueno, pues un policía se salió al pasillo de fuera del corredor y dijo que aquí en esta casa no volvería a entrar más. Claro, no había nadie a quien disparar, ¿no? Exactamente. Concepción, una cosa muy importante, y sé que para usted es duro recordar esos momentos, pero le aseguro que pueden ayudar a mucha gente que está sufriendo las mismas cosas y que no sabe ni a quién acudir y a veces callarse. El silencio es una cosa terrible con estos casos. No, bueno, yo lo he dado, o sea, lo he en televisión, en la radio, todo. Lo que pasa que bueno, pues cuando hemos salido en antena, resulta que hay muchas personas muy crueles y se han metido con mis hijos. Y ahora incluso, con el tiempo que llevamos, yo me he enfrentado a muchas personas, pero chicos de 18, 19 años, y que se han metido con el niño y le llaman fantasma. Realmente la gente es cruel cuando no entienden las cosas, porque su hija, Estefanía Gutiérrez Lázaro, 18 años, era practicante de la Ouija, ¿verdad? ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió aquella noche en que ella dejó de vivir, por desgracia? Eso fue espantoso. Bueno, pues vino de estar con el novio en el parque. Cuando el novio se fue, estuvo cenando aquí el novio con ella, y bueno, pues se fue y ella me dijo, dice, mamá, me voy a la cama. Digo, vale, hija. Cuando nada más que acostarse, se puso encima de la cama, sentada, diciendo que le dolía mucho la cabeza y echando espuma por la boca. Cuando llamé a la doctora, me vino y me dijo que llamase a mi familia. Y le dije que por qué motivo. Y ella, antes de todas estas cosas, me hacía unas cosas muy raras, muy extrañas, se quedaba como en coma y empezaba a poner voces, digamos. Sí, entonces yo le dije en una ocasión, digo, Estefanía, ¿ves algo, hija? ¿Ves a personas así? Y me decía que sí, que veía personas agarradas de la mano, todas, y que la estaban llamando, pero que ella no veía la cara. No veía el rostro. No, nada más que lo que es el cuerpo, y que la llamaban. Desgraciadamente, Concepción, lo decíamos en el informe, su hija fallece en la casa, ocurre un trauma tremendo para toda la familia, y a partir de ese momento empiezan a pasar cosas. ¿Qué les ocurría en su casa, en el barrio de Palomeras? ¿Qué ocurría? Pues nos tiraban los vasos, se movían las cosas, nos abría las puertas, y bueno, pues en resumidas cuentas, que incluso se ponía en el pasillo. ¿Llegabais a ver algo en algún momento, alguna figura? ¿Cómo era? Sí, era, bueno, había veces que era negra, que la llegó a ver mi marido detrás de la cortina, y había otras que era como blanca, ¿sabes? Yo no sé, ya en nuestra cabeza ya no
ya no lo veía, no sé. Era auténtico miedo lo que estaban Sí, pasando, ¿no? Sí, muchísimo miedo. Y luego hubo una persona que nos metió mucho más miedo aquí. Sí, personas, sabemos la historia un poco, Concepción, personas que llegan como expertos, que intentan limpiar casas y que no hacen más que estafar a las familias. Yo, bueno, pues no le voy a nombrar a esa persona. No, y además es mejor ni siquiera dedicar un segundo a ese tipo de gente, Concepción. Una cosa importante, hay un momento, yo hablaba con su marido, con Máximo Gutiérrez, tengo que decirle, una persona noble, escéptica en estos temas y que se encuentra con el problema en su casa. Yo pido a la audiencia, por favor, que se imagine la escena. Una casa que yo he visitado absolutamente normal, el trauma de lo que ha ocurrido y que empiezan a pasar cosas aparentemente imposibles. Sí. Llegaron ustedes a dormir en el salón toda la familia, aterrorizados porque en el mismo pasillo ocurrían cosas, ¿no, Concepción? Sí, exactamente, nada más que morir mi hija, bueno, pues decidimos de dormir en el pasillo porque los niños tenían pánico, tenían mucho miedo a todo lo que pasó o sea, en el salón, perdón, tenía muchísimo miedo de lo que pasó a su hermana. Entonces dormimos en el salón unas noches cuando yo vi que, bueno, pues la puerta se abría. Y le dije a mi marido, digo, mira, un viernes que no trabajas, digo, vamos a quedarnos aquí todos, a ver si puede ser de mi mente. Digo que nos vamos a quedar todos aquí en el salón, lo vamos a comprobar a ver esto. Y cuando, pues sí, se abría la puerta, mi marido corriendo puso la mesa de mármol que teníamos y puso unos módulos que también teníamos y bueno, pues empujaba la mesa y empujaba los módulos. Delante de ustedes. Delante de nosotros. Durmiendo en el salón, este es el año bueno, 92. Esa noche estábamos despiertos, que no es que estábamos, es que estábamos despiertos y veíamos cómo empujaba la puerta y la abría. ¿Cuál ha sido el peor momento de toda esta larga historia, Concepción? Para usted, ¿cuál ha sido el momento más dramático que más miedo ha podido pasar con estos fenómenos? Pues el momento, pues no lo sé, porque han sido todos, porque mira, te lo estoy contando y no nos están pasando ahora cosas y a mí me se están poniendo el vello de punta. Hay una foto que yo guardo especialmente cuando estuve en su casa, Concepción, que usted me mostraba, que es impresionante, yo la recogí para uno de mis libros, y es la fotografía de su propia hija, la única fotografía de Estefanía, que empezó a arder dentro del cristal, sin oxígeno. ¿Qué pasó? Exactamente. Bueno, pues fue un domingo que íbamos a ir nosotros al cementerio, cuando por la noche, sin saber motivo ni razón, empezó a arder y tenía yo suelo de cintasol y tenía un tapiz que ese tapiz ni salió ardiendo ni el suelo de cintasol salió a arder. Cuando entro yo por la puerta digo, uy, ¿y la fotografía de mi hija? Digo, ¿dónde está? Cuando miro al suelo y estaba ardida en el suelo. Por dentro del cristal. Por dentro del cristal, que todavía la conservo. Sí. O sea que era impresionante. Fue una cosa fuera de serie. Y yo la oigo a mi hija que me llamaba, mamá. Y yo me volvía... ¿Y era la voz de su hija, Concepción? Sí. Y yo por las noches la oía decir, mamá. Y digo decía yo a mis hijas, ¿sois vosotras las que me habéis llamado? ¿Os pasa algo? No, mamá, nosotros no te hemos llamado. Y entonces ya me quedaba yo, pues, sorprendida. La policía Concepción estuvo aquella noche histórica para los temas extraños, 19 de noviembre del 92, no le dio ningún consejo, ¿verdad? ¿Qué iba a decirle la policía? No, nada más que llamase al investigador famoso. Y realmente no pudieron hacer absolutamente nada, se fueron de aquella noche y no volvieron nunca más. No, en absoluto. Más los he vuelto yo a llamar y aquí a mi casa no han venido. Concepción, simplemente queríamos tener su testimonio, decirle que estamos con ustedes para cualquier cosa que nos necesiten y que su testimonio es muy importante para mucha gente, como veremos hoy, que están viviendo esas cosas y no saben ni a qué acudir. La información puede ser el primer arma para combatir esto. Sabemos que no está pasando ya nada en su domicilio, que se ha mitigado todo y les deseamos de corazón que eso sea así para siempre. Yo le dije al profesor Jiménez del Oso una vez que se me había puesto la bombilla blanca por dentro con humo. Cuando me dijo, dice, tírala por el balcón. Dice, tira